reducción del 0.5% en las tasas de interés. La Fed acaba de cambiar todo el juego. Hola a todos. En el video de hoy vamos a analizar un cambio significativo en la economía, la reciente reducción del 0.5% en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Aunque a primera vista podría parecer un movimiento pequeño, este ajuste puede tener un gran impacto en el mercado de valores, tus finanzas personales y hasta en el mundo de las criptomonedas. Te explicaré qué significa esta disminución para los inversores, los ahorradores y el comportamiento del Bitcoin. Prepárate para descubrir todo lo que necesitas saber sobre este importante anuncio y cómo puede afectar tus finanzas. Ahora tal vez te estés preguntando, ¿por qué la Reserva Federal tomó esta decisión? Para entenderlo mejor, vamos a retroceder en el tiempo. Durante los últimos 2 años y medio, la Reserva Federal ha estado aumentando las tasas de interés para combatir la inflación, especialmente después de que los precios alcanzaran un máximo histórico de 9.1% en junio de 2022, el nivel más alto en 40 años. Todo esto fue resultado de la emisión de dinero. En ese momento, la inflación era comparable a la que se vivió a finales de los años 70 y principios de los 80, cuando la Reserva Federal también subió las tasas de interés. Para frenar la inflación en aquel entonces, Paul Volcker, el presidente de la Fed en esa época, incrementó las tasas de interés hasta un 20%, lo que desató una recesión. Sin embargo, podemos decir que no estamos viviendo un episodio de inflación tan severo como aquel, pero en los últimos 2 años, la Reserva ha subido las tasas de interés de manera más agresiva que desde la década de los 70. Según los últimos datos económicos, la inflación ha bajado al 2.5%. Recordemos que el objetivo de la Reserva es llegar al 2%. En el punto más alto estábamos en 9%, ahora estamos en 2.5%. Esta desaceleración de la inflación es una de las principales razones por las que la Reserva Federal ha decidido dar marcha atrás y reducir las tasas. Es importante entender que las tasas de interés tienen un impacto directo en cuánto cuesta a los bancos prestarse dinero entre sí, lo que a su vez afecta cuánto nos cuesta a los consumidores pedir dinero prestado. Ahora que sabemos esto, quiero contarte algunos detalles fascinantes sobre qué significa esta reducción para los bonos, los ahorradores, los inversores, el Bitcoin, las acciones que pagan dividendos y el mercado de valores. Empecemos por lo más interesante, el mercado de valores y lo que implica para los inversores. En general, cuando la Reserva Federal ha reducido las tasas en el pasado, el mercado de valores ha tenido buenos resultados. Según los datos históricos, las reducciones de tasas por parte de la Reserva Federal han sido beneficiosas para los inversores en un 86% de las ocasiones en los últimos 100 años. No es un 100% porque todo cambia si hay una recesión de por medio. En caso de recesión, el mercado suele perder un 15% de su valor en el primer año. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que haya una recesión? La buena noticia es que el mercado estima que hay solo un 8% de probabilidad de que ocurra una en 2024. La mala noticia es que también hay un 56% de probabilidad de que tengamos una recesión antes de 2026. Sin embargo, cuando las tasas de interés bajan, esto suele impulsar los precios de las acciones porque las empresas pueden pedir prestado más fácilmente y así mejorar sus ganancias. Es fundamental recordar que el contexto y el tiempo son factores clave, por lo que las reducciones de tasas no garantizan un alza en la bolsa. Por ejemplo, después de la burbuja del .com, la Reserva recortó las tasas de interés, pero el mercado cayó un 13% el año siguiente. De manera similar, en 2007, cuando la Fed comenzó a reducir las tasas en respuesta a la crisis financiera, el mercado cayó un 17.6%. Aún así, es cierto que las acciones tienden a subir cuando la Reserva baja las tasas. Por ejemplo, después de una reducción de tasas en 2019, las acciones subieron más de un 15% en los meses previos a la crisis global que todos vivimos. De hecho, en 2020, tras la reducción de emergencia de las tasas por parte de la Reserva, el mercado subió un 60%, alcanzando un máximo histórico. En resumen, aquí tienes un resumen rápido. Los bonos generalmente se desempeñan bien cuando las tasas son altas, pero cuando las tasas bajan, el mercado de acciones de EE, UU y los REITs, fondos de inversión inmobiliaria, lideran el resto del mercado. La lección aquí es que las reducciones de tasas tienen un efecto más complejo sobre los inversores en acciones, que simplemente las tasas bajan, las acciones suben. Después de una reducción, algunos sectores se desempeñan mejor que otros. Por ejemplo,
Las industrias que pagan dividendos, como los servicios públicos y el sector inmobiliario, tienden a rendir mejor en un entorno de tasas bajas. Esto se debe a que suelen tener altos niveles de deuda, y las tasas más bajas les permiten endeudarse más barato y obtener mayores beneficios. Esto es una excelente noticia para quienes invertimos en acciones que pagan dividendos. Ahora quiero hablarte de lo que podría pasar con el Bitcoin. Con la reducción de tasas, podría haber un gran impacto en el mercado de criptomonedas. Por ejemplo, en 2024, el precio del oro ya ha subido un 25%. Al comienzo de 2024, la capitalización de mercado del oro era de aproximadamente 13.8 billones de dólares. Actualmente es de alrededor de 17.5 billones, un aumento de 3.7 billones de dólares. En comparación, la capitalización de mercado de Bitcoin es de aproximadamente 1.1 billones de dólares. Esto significa que solo en lo que va del año, el aumento en el valor del oro ha sido 3.3 veces mayor que la capitalización total de Bitcoin. En términos de precio, el oro ha aumentado $500 por onza, de $2.000 a $2.500. Entonces, la gran pregunta es, ¿crees que Bitcoin puede superar a este aumento del oro? Si piensas que sí, el precio de Bitcoin podría multiplicarse por 3.3, lo que lo llevaría a aproximadamente $174.000 por moneda. Sin embargo, mucho dependerá de la política monetaria futura de la Reserva Federal. Por ejemplo, cuando la Reserva bajó las tasas a casi cero en 2020, el Bitcoin pasó de alrededor de $7.000 a más de $60.000 para abril de 2021. En cuanto a los ahorradores y los prestatarios, la buena noticia es que los bancos deberían empezar a ofrecer tasas de interés más bajas para préstamos, lo que hará más fácil obtener préstamos comerciales, hipotecas o financiamientos para automóviles. La mala noticia es que las cuentas de ahorro con altos intereses pronto comenzarán a ver sus tasas disminuir. En ciclos de reducción de tasas anteriores, las tasas de ahorro han bajado entre 1,4% en pocas semanas. En conclusión, la reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal genera un impacto amplio y variado en la economía. Aunque ofrece ventajas para los prestatarios y los inversores en ciertos sectores, como las acciones que pagan dividendos y el mercado inmobiliario, también puede traer desafíos para los ahorradores y aumentar la presión sobre los inquilinos. Además, el efecto sobre mercados como el Bitcoin o el oro dependerá en gran medida de cómo evolucione la política monetaria en los próximos meses. Es crucial que tanto inversores como consumidores comprendan estas dinámicas para tomar decisiones financieras informadas y estratégicas en este nuevo ciclo económico. Es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, agradécelo con un fuerte like y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Un saludo y nos vemos en el siguiente video.